Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros. Muhammad, que la paz y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala siempre esté sobre él, su familia, sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Hoy, inshallah ta'ala, estamos aquí, mashallah, con nuestro querido hermano Sheikh Said Abdul Noor Pedraza para cubrir el tema conceptos erróneos sobre el Islam y Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sea sobre él. Y es un tema muy importante para nosotros, inshallah ta'ala, los musulmanes, para saber cómo contestar todos estos conceptos erróneos, inshallah ta'ala. فليتفضل مشكورا شيخ سعيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás, Sheikh? ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Alhamdulillah. Mi saludo a las personas que nos estén viendo. Espero que esta charla sea de mucho beneficio, inshallah. Muchísimas gracias, Sheikh, por la invitación. Vamos a entrar en materia. La verdad es que se dice que el Islam es hoy en día la religión más incomprendida o sobre la que hay más conceptos erróneos. Y la verdad es que en 4 años que estuve trabajando como operador del Chat de Islam Religion, la gran cantidad de preguntas que nos llevaban se iban como agrupando más que todo en unos puntos más bien específicos, a pesar de que hay muchísimas dudas. Siempre hay algunas preguntas que son como las que se repiten más. Por eso para esta charla, aunque la cuestión de los conceptos erróneos que existen sobre el Islam es muy amplia, podríamos hablar muchísimo al respecto. Hay 4 puntos en los que me quiero centrar, y estos puntos van a ser si el Islam incita al terrorismo, si el Islam incita a la pedofilia, si los musulmanes son una raza que proviene de Musulmania, y si es cierto que en los países musulmanes está prohibida la construcción de iglesias y se persigue a los cristianos. La mayoría de las preguntas que he respondido en esos años han sido principalmente sobre estos temas. Entonces, vamos a iniciar con el primero. Me dice Sheikh Lebron que voy a hacer la charla así como de largo todo el tema, y al final pueden hacer las preguntas que quieran. Entonces, por favor, cualquier pregunta que vaya surgiendo, anótenla para que no se les olvide, y al final de la charla voy a estar respondiendo las preguntas que tengan. Entonces, la primera parte sobre el terrorismo, hemos visto desde los años 90 principalmente con la segunda, con la guerra del Golfo y la operación Tormenta del Desierto, y de ahí para acá el atentado de las Torres Gemelas, etcétera, toda una serie de discursos alrededor de que el Islam es fomentar el terrorismo, de que los grupos terroristas son principalmente musulmanes, etcétera. Y se le ha dado, digamos, se ha reforzado tanto esta idea a través de los medios de comunicación que hemos llegado a un punto extremo en el que incluso aquí en Latinoamérica, donde hemos tenido cantidad de grupos que han sido catalogados internacionalmente como terroristas, se nos ha olvidado el terrorismo que hemos vivido y estamos pensando terrorismo, eso es de allá de los musulmanes. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta que en Latinoamérica hay musulmanes o que se construye una mezquita, entonces dicen, uy, no, ya nos están llegando aquí a invadir, cuando resulta que los
los musulmanes están en Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si se nos olvida que grupos como Sendero Luminoso, las FARC, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, el ELN, los Tupamaros, hay muchísimos grupos en la historia reciente de Latinoamérica que han sido en su momento catalogados o considerados terroristas, y ninguno de ellos ha tenido absolutamente nada que ver con el Islam. Entonces, ya solo recordar eso ya nos pone a pensar que, bueno, terrorismo e Islam no son sinónimos. Hay muchísimo terrorismo más allá o diferente del Islam en Europa, con ETA o con el IRA, etcétera, etcétera. Pero además de eso, hay una cosa que tenemos que tener clara, que es que el Islam, en el fundamento del Islam, en su esencia misma, el Islam llama a la paz y está en contra del terrorismo de muchísimas maneras. Por ejemplo, en el mismísimo Corán, que es la fuente primaria de la legislación islámica y de la moral y la ética islámicas y del comportamiento islámico, está prohibido el atacar a población civil desarmada, está prohibido el asesinato, está estrictamente prohibido, incluso en tiempos de guerra, el asesinar a sacerdotes, a rabinos, a mujeres y a niños, a ancianos. Entonces, todo eso va en contra de lo que es el fundamento y el principio esencial del terrorismo, porque aunque no existe un acuerdo global en lo que es la definición del terrorismo, hay diferentes definiciones de terrorismo, pero en líneas generales, cuando hay un ataque terrorista, el ataque terrorista es un ataque indiscriminado sobre población civil. Yo creo que eso es algo que tiene que estar como parte de cualquier definición de terrorismo, porque terrorismo es buscar generar terror en la población en general, y para ocasionar la mayor cantidad de terror, para asustar a la gente y ponerla bajo el dominio del terror, lo que se busca precisamente es crear un impacto atacando a los más indefensos, a los más débiles, a civiles desarmados, mujeres, niños, ancianos, etc. Y eso está específicamente prohibido por la ley islámica. Entonces, perdón que se activó es el llamado a la oración, en este momento la oración del Magrib aquí en Colombia. Entonces permítanme un segundo, le bajo el volumen para poder continuar, disculpen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dentro de la flexibilidad que tiene el Islam, cuando estamos, por ejemplo, en este caso, hablando sobre el Islam o haciendo dawa, este tipo de cosas, tenemos como un permiso especial para dejar pasar un momento del tiempo de la oración, siempre que no se nos termine dentro de los tiempos específicos de la oración, ¿no? En este caso, que no llegará a la hora del Isha porque ya se terminará el tiempo. Entonces, inshallah, terminemos antes. Entonces, como les venía diciendo, efectivamente, el terrorismo es algo que está prohibido desde la esencia misma del Islam.
Algunas personas también, dentro de los conceptos erróneos sobre el Islam, está pensar que la yihad es sinónimo de terrorismo. Entonces dicen, claro, lo que pasa es que dentro del Islam la yihad es obligatoria y que es la yihad hacia el terrorismo. Y en muchos libros a lo largo de la historia se ha traducido el término de yihad como guerra santa. Sin embargo, la guerra santa es algo que no existe en el Islam. Es decir, en el Islam el concepto de que una guerra se justifique como algo sagrado no existe, ese concepto no existe en el Islam. De hecho, el término en árabe de guerra santa sería al-Harbul Muqaddasa, que no aparece en el Corán en ningún momento, tampoco en las enseñanzas del profeta, en la tradición del profeta no aparece ese concepto. Y si uno mira la historia, la realidad es que el concepto de guerra santa se inició en Occidente con los escritos de Agustín de Hipona, que fue uno de los padres de la Iglesia católica, de la Iglesia de Roma. Él escribió sobre la guerra justa y el primer hombre en la historia de Occidente en declarar una guerra santa fue el Papa Urbano II cuando llamó a la primera cruzada precisamente en contra de los musulmanes. Es decir, que lo que se consideró durante siglos en Occidente sagrado como guerra era que estaba bien y era santo atravesar medio mundo para ir a masacrar a hombres, mujeres, niños y ancianos musulmanes en nombre de la fe. Eso no existe en el Islam como concepto y lo que nosotros tenemos como yihad está dividido en dos partes, que es la yihad mayor, que es un concepto espiritual. La yihad mayor es el esfuerzo que un musulmán hace todos los días de su vida por seguir el camino recto. En el Islam a diferencia de otras religiones, nosotros no tenemos clero. Uno para hacerse musulmán no necesita un bautismo o un registro, un ritual donde uno dice es que si no voy a un templo donde un sacerdote me unja, no puedo entrar a la religión. No, el concepto para entrar al Islam es yo de manera consciente tomo una decisión libre y declaro mi fe diciendo que no existe divinidad alguna sino solo Allah, el creador, que es el único merecedor de adoración y que Muhammad es el mensajero de Allah. Con eso ya yo me hago musulmán ante Dios y ya mi compromiso a partir de ese momento, que es un compromiso mío personal con mi creador, es esforzarme todos los días de mi vida en aprender el Islam y ponerlo en práctica. Y para poder ponerlo en práctica, pues tengo que dejar atrás muchas veces malas costumbres o malas creencias o cantidad de cosas y alejarme de todo aquello que es malo y nocivo para mi familia y para mi sociedad, tanto a nivel material y espiritual, y que está especificado en la ley islámica. Entonces, ese esfuerzo de ser yo cada vez más cercano a las enseñanzas del profeta Muhammad y de todos los profetas, Jesús, Moisés, Abraham, etcétera, que la paz sea con todos ellos, es lo que llamamos la yihad mayor y es lo que caracteriza a un musulmán comprometido. Un musulmán se compromete con eso, con la yihad mayor, con buscar cada día de su vida ser mejor, estar más en el camino recto. Y hay una yihad material que es la que se denomina la yihad menor, que es cuando hay una nación islámica, la comunidad islámica está organizada
y tiene su Estado, y esta comunidad islámica es agredida por una fuerza foránea extranjera, por el único y simple hecho de que son musulmanes, la nación islámica tiene derecho a defenderse. Eso es algo que no es algo único del Islam. Eso es algo que está, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, dentro del derecho canónico católico, está establecido también el derecho a la legítima defensa. Y eso es algo que también se contempla en las legislaciones de los países occidentales. De hecho, en la Carta de las Naciones Unidas está estipulado como guerra justa, en latín ius ad bellum, que es que si un país le declara la guerra al tuyo, el tuyo tiene derecho a defenderse. La diferencia con el concepto de yihad menor en el Islam es que desde hace más de 1400 años en el Corán y en la legislación islámica hay una normatividad que delinea y limita hasta dónde puede llegar esa defensa. Entonces, hay unas normas que son muy estrictas dentro de lo que es cómo se debe comportar la comunidad islámica cuando está en estado de guerra, y cuando se hace la comparación con la legislación moderna, que es el derecho internacional humanitario, resulta que el Corán no solo cumple, el Islam no solo cumple con el derecho internacional humanitario, sino que lo excede. Hay cosas que ni siquiera en el derecho internacional humanitario están, como por ejemplo que el Islam prohíbe que en tiempos de guerra los musulmanes, para defenderse, talen árboles frutales como una estrategia de guerra para obligar al enemigo a someterse debido a la hambruna, por ejemplo. Cortar árboles como estrategia de guerra está prohibido en el Islam, y eso no está contemplado en el derecho internacional humanitario. Entonces, yo creo que con esto queda muy claro que el Islam es una religión, una forma de vida pacífica, donde el Corán incluso nos dice que si a nosotros, si a un musulmán alguien lo trata mal, debe regresar ese maltrato o esa agresión con la mejor intención, con los mejores modales, porque nos dice Allah en el Sagrado Corán que si a mí me tratan mal y yo devuelvo el mal con bien, ese que era mi enemigo se puede convertir en mi amigo. Entonces, esa es una de las razones para que nosotros nos comportemos de la mejor manera, de la forma más amable, porque así también estamos dándole ejemplo a otras personas. Y además el Islam nos enseña que nosotros no podemos odiar a la persona, sino que nosotros odiamos es el mal comportamiento, el comportamiento ilícito, el comportamiento violento, el comportamiento que lleva a la destrucción de una persona, de una familia, de una sociedad. Eso es lo que nosotros debemos odiar y combatir. Y lo combatimos como principalmente, y primero que todo, dando buen ejemplo, no teniendo ese tipo de comportamientos. Entonces, ¿por qué no podemos odiar a la persona? Porque una persona que puede ser un tremendo enemigo, un día Allah le abre los ojos, se da cuenta de su error y hace la shahada, hace la declaración de fe y se convierte en musulmán. En ese momento se convierte en nuestro hermano, automáticamente. Entonces ese odio por la persona me impediría tratarla como es mi hermano ahora. Entonces nosotros lo que debemos buscar es, si una persona está teniendo un mal comportamiento, está agrediendo a los musulmanes, la mejor forma de reaccionar a eso no es ir y agredir lo peor, sino responder de la mejor forma. Ahora, eso no significa que si los musulmanes como una nación se están viendo agredidos no puedan defenderse, pero como les digo, eso es dentro de un marco legal muy, muy completo y muy estricto.
Eh, Sobre el terrorismo podemos también seguir hablando muchísimo, y una de las cosas ya como para cerrar ese tema que sí quisiera yo como hacer hincapié es que eh, puede haber y, musulmanes que cometan actos violentos que están en contra del Islam. Pero eso es algo que no se le puede achacar al Islam. Eso es algo que está presente en todas las comunidades. Si nosotros pues, nos ponemos a ver, por ejemplo, el Ku Klux Klan, una organización que todavía existe y es activa en Estados Unidos, se ha apreciado durante décadas de perseguir, ajusticiar, asesinar a personas de raza negra, justificándose con el evangelio en la mano. Y nosotros no podemos decir que es que el cristianismo está diseñado para asesinar o exterminar a la raza negra. Eso es un caso particular que hay que estudiar y analizar y ver desde diferentes puntos de vista por qué se da y qué es lo que ocurre ahí. Del mismo modo, han existido grupos terroristas budistas que, por ejemplo, un famoso ataque con gas nervioso en el metro de Tokio fue realizado por budistas y actualmente desde hace prácticamente una década, si no estoy mal, los monjes budistas han estado masacrando a musulmanes en Birmania y en Sri Lanka en nombre de su religión. Los hindús masacran musulmanes en la India en este momento, también solo por causa de su religión. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver en todos los grupos, no solo religiosos, en grupos políticos, ideológicos, se dan este tipo de extremismos y no necesariamente es porque la ideología en sí o la religión en sí la está enseñando, sino porque hay personas que buscan justificarse de cualquier manera posible en su accionar. Y para eso algunos se justifican en el ateísmo, se justifican en el cristianismo, se justifican en el islam, pero eso no significa que debamos juzgar esas religiones y esas formas de pensamiento a partir de estos grupos minoritarios liderados por gente que en realidad tiene unos objetivos particulares muy alejados a los de la religión o ideología que dice estar defendiendo. El segundo punto al que me quiero referir es sobre si el Islam incita a la pedofilia. Lastimosamente, se ha también remarcado mucho en medios y lastimosamente ha habido un grupo importante de iglesias evangélicas, más que todo de la línea pentecostal y pospentecostal, que desde sus púlpitos han hecho una campaña diciendo que es que los musulmanes obligamos a las niñas a casarse con hombres mayores y que en el Islam está bien visto y que incluso es hasta obligatorio, incluso llegan a acusar al profeta Muhammad de haber enseñado esto. Y eso tiene una cantidad de implicaciones y no solo de discriminación contra los musulmanes y contra el Islam, sino también de desconocimiento de una realidad muy dura que estamos viviendo en Latinoamérica y en general en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, y es que nosotros en Latinoamérica tenemos un problema muy grave de matrimonio infantil y de abuso infantil. Y entonces la gente aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica están pensando en, uy, por allá en Musulmania, esos musulmanes degenerados están haciéndole cosas terribles a las niñas, pero no están pensando en lo que le está ocurriendo a sus niñas en su propio país. Eso es una de las muchas consecuencias de ese discurso que me parecen muy peligrosas y terribles. Y resulta que los datos son tremendos. Yo tengo algunas estadísticas sobre que en América Latina y el Caribe, el 29% de las niñas están viviendo en matrimonios tempranos.
el matrimonio precoz y forzado en América Latina es más frecuente, 14% más frecuente en América Latina y el Caribe que, por ejemplo, en los países árabes. Entonces, esto es un problema a nivel mundial, se ve en todo el mundo. Y donde más se ve es en África y en Asia Meridional, pero la gente muchas veces asocia a musulmanes con árabes, que no es correcto, y la gran mayoría de los musulmanes no son árabes. El país con mayor número de musulmanes es Indonesia, el segundo es Pakistán, creo que el tercero es la India, y ninguno de esos países es árabe. Entonces, los árabes, hay árabes que son cristianos, hay árabes que son judíos, hay árabes que son ateos. De hecho, la gente piensa que en Palestina el problema es que Israel son judíos, Palestina son musulmanes y entonces es un problema religioso. Nada que ver, el problema en Palestina es un problema político y hay palestinos judíos, palestinos cristianos. Cuando hay bombardeos sobre Palestina muchas veces mueren cristianos. ¿No? Entonces, el asunto es más complejo de lo que se piensa. Pero además, resulta que no solamente los árabes musulmanes son apenas un 20% de los musulmanes del mundo, sino que el problema del matrimonio infantil en los países árabes es mucho menor al problema del matrimonio infantil en los países de América Latina. No es un problema en el sentido de lo que nos dicen los medios de comunicación de los musulmanes, porque obviamente, como les digo, es un problema global. Dentro de las comunidades musulmanes se ve en algunos países, sobre todo por mezcla entre religión y cultura, pero lo que ordena el Islam es lo contrario. Hay una cosa fundamental dentro del Islam, es que para el Islam el matrimonio es un contrato, igual que el matrimonio civil en nuestros países en América Latina. Si yo me voy a casar y no me voy a casar por ninguna religión, sino voy a hacer el matrimonio civil, ¿qué es eso? Entonces, tengo que ir a un juez o un notario a hacer un contrato matrimonial. En el Islam el matrimonio es un contrato. ¿Y qué pasa? Pues que para firmar un contrato en cualquier sociedad hay unas condiciones. Entonces, una de las condiciones islámicas para poder firmar un contrato matrimonial es, primero, hay que tener la edad suficiente para que legalmente yo pueda firmar contratos. En los países que no son musulmanes, por ejemplo, el musulmán tiene que adherir a la ley de ese país y respetarla, a menos que hubiera, digamos, algo puntual en una ley de mi país que sea totalmente contrario al Islam. Yo podría decir, bueno, eso puntual yo hago, yo ahí eso no lo acato. Entonces ahí habría objeción de conciencia, depende del caso. Pero este no es el caso. Este es el caso en que, por ejemplo, en Colombia, la edad mínima para casarse son 15 años, pero la edad mínima para ser considerado mayor de edad son 18. Entonces, para que una persona se pueda casar entre los 15 y los 18, tiene que contar con el aval de los padres, que son sus representantes legales. En el Islam no hay una condición, digamos, de que tiene que tener tanta edad, porque el Islam es más natural. O sea, hay personas que tienen 30, 40 años y siguen siendo como niños, y no tienen ninguna responsabilidad. O sea, aparte de personas que, digamos, tengan algún problema cognitivo o de desarrollo, estoy hablando de personas que no asumen sus responsabilidades y se siguen comportando, no han madurado y a los 40 años se siguen comportando como muchachos. Entonces, ante la ley, digamos, occidental en nuestros países de América Latina, ya tiene más de 18 y no hay ningún problema. Pero ante la ley islámica habría que revisar eso, porque no es una persona adulta realmente.
Pero bueno, digamos, básicamente en el Islam se considera que si una persona llega a la pubertad, ya es un adulto. Entonces, básicamente, digamos, los dos criterios a tener en cuenta, primero que todo, para firmar el contrato matrimonial es uno, que haya llegado a la pubertad, y dos, que tenga ya la edad mínima exigida en el país donde reside para que ese contrato sea legal. Entonces, una niña de 6, 8 o 10 años no puede firmar un contrato legal. Es así de simple. Y aparte de eso hay otras condiciones, como por ejemplo que los dos contrayentes tienen que, para que ese contrato sea válido, firmar en libertad y con conocimiento de causa. Es decir, yo tengo mis facultades completas, sé lo que estoy haciendo, sé que me voy a casar, quiero hacerlo, nadie me está obligando, estoy firmando de manera libre e informada y tengo la edad suficiente para firmar contratos. Eso ya excluye la idea de que se pueda obligar a alguien a casarse, niña o no. Es decir, porque también si un hombre o una mujer ya adultos los obligan a escopetazos a que se tienen que casar, eso en el Islam no es válido. Entonces sí, yo quisiera aprovechar para invitar a conocer un poco más la realidad de nuestros países. Y en esa realidad hay una realidad muy dura, y es que, por ejemplo, en Colombia y en México, por poner, digamos, los dos ejemplos más emblemáticos, pero no son los únicos, tenemos un problema de narcotráfico muy, muy grave y muy famoso a nivel mundial, desafortunadamente. Y dentro de ese problema de narcotráfico, el problema de narcotráfico no es simplemente que es que se produzca y se trafique droga. El problema del narcotráfico es un problema a nivel social muy amplio que, por ejemplo, en nuestros países ha infiltrado la política, ha llegado a puestos elevados del gobierno, ha llegado a cambiar leyes de nuestros países, pero además a nivel de la sociedad ha llegado a embeber nuestra cultura con lo que se denomina la cultura del narco. Y dentro de eso está que pues somos países con unos niveles de pobreza y de ignorancia muy grandes. Y entonces se da el fenómeno de que muchas familias le venden su hija o sus hijas al narco del pueblo o al narco de la zona por una buena suma, porque no hay justificación, pero hay razones sociológicas, digamos, relacionadas con la pobreza, con la ignorancia, con la cultura del narco, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, no es solamente que el narco tenga el dinero que de pronto la familia no tiene, entonces paga muy bien por la hija y se la venden para que se case con ella o incluso para que la tenga nomás de esclava sexual. Sino que además el narco también es visto como una especie de héroe o de antihéroe, pero es una figura importante en muchas regiones de nuestros países. Entonces también es un motivo de orgullo de que, uy, mi hija está con el narco, ¿no? Con el duro, le decían aquí, por ejemplo, en Cali. Yo viví una época en Cali y me parecía sorprendente que había mujeres que se jactaban de que habían sido la novia de algún duro. Y el duro era pues por ahí un mando medio, ¿no? Alguien en una escala muy abajo de los narcos, pero alguien que movía, digamos, el microtráfico del barrio. Entonces ese era un duro, tipo que tenía un arma y ganaba una buena pasta por eso. Y eso ya era motivo de orgullo. Entonces, si le pueden vender la hija a alguien con mayor categoría, a alguien que esté un poquito más arriba en la escala del narco, pues no, es tremendo. Y eso es un problema muy, muy grave en nuestros países, que estamos haciendo a un lado por estar pensando que por allá existe un sitio
del desierto árabe llamado Musulmania, de donde vienen los musulmanes, allá pasan cosas terribles porque obligan a las niñas a casarse. No, eso nos está pasando aquí en nuestras ciudades. Eso de pronto le está pasando a la hija de un vecino o del vecino de algún conocido, porque también pensamos que eso solo pasa por allá en la parte rural y no, y más ahora con esto de la pandemia hay muchísima gente que digamos, estaba viviendo al diario, estaba apenas sobreviviendo, estaba llevando la situación y con esto de las cuarentenas debido a la pandemia, muchísima de esa gente ha quedado en una situación muy difícil y hay quienes hasta son capaces de vender a las hijas. Entonces, en vez de echarle la culpa injustificadamente al Islam, eh, pensemos más bien en lo que está pasando en nuestros países. Entonces, en resumidas cuentas, como les digo, en el Islam no se puede obligar a nadie a casarse, no se puede contraer matrimonio con personas que no tengan la capacidad de firmar un contrato legal y además los invito nuevamente a mirar más acerca de la situación de nuestros países, incluso en Estados Unidos. Y la gente piensa que en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos hay muchísimos casos de matrimonio forzado, de matrimonios arreglados. Hay estados dentro de Estados Unidos que permiten que se casen niñas menores de 16 años. En muchos lugares es un fenómeno rural en Estados Unidos que en familias pobres las niñas se casan a los entre 11 y 16 años con hombres muy mayores. México ha sido declarado como uno de los países, o quizás el peor país para ser mujer en el mundo. México ocupa el primer lugar en embarazo infantil en el mundo. De entre unas 30 niñas entre 10 y 14 años dan a luz en México cada día. 4 de cada niñas menores de 15 años son víctimas de violencia sexual en México. Entonces, en El Salvador el matrimonio forzado infantil también es un problema gravísimo. Honduras es el segundo peor país después de México para la mujer. Entonces, pensemos un poco en eso. Cierro ya este tema con algo en lo que no quiero profundizar, pero sí quiero mencionar que es que, como decía, lastimosamente hay muchas iglesias cristianas que principalmente del movimiento postpentecostal, que desde los púlpitos están insistiendo en que es que el profeta Muhammad, que Dios le dé paz y lo bendiga, se casó con una niña y entonces eso justifica para los musulmanes que se casen con niñas y ya hay... no voy a ahondar en ese asunto, pero sí quisiera dejarles como un dato curioso para que investiguen un poco. El Islam, desde que empezó la revelación del Corán y desde que el profeta Muhammad empezó a recibir la revelación y se empezó a saber que él había sido elegido por Dios como profeta, el Islam empezó a tener enemigos y el profeta empezó a tener enemigos acérrimos que lo persiguieron, que intentaron matarlo, se persiguió a los musulmanes, se torturó a los musulmanes. Durante 2 años la comunidad musulmana naciente fue sometida a hambruna. En fin, la persecución desde el principio fue muy brava y se buscaron todas las formas, los discursos y las excusas para denigrar del profeta Muhammad. Lo declararon loco, que era un poeta, que era un hechicero, etcétera, etcétera. Y todavía hoy en día muchas de las cosas que se dicen en contra del profeta, en contra del Islam, son cosas que vienen desde hace 1400 años, no son nada nuevo, excepto ese detalle de culpar al profeta del Islam y decir que es que él era pedófilo, que él había abusado de una niña. Eso ni sus más enconados enemigos. Las primeras referencias que empiezan a aparecer de personas que ataquen
al profeta Muhammad, que Dios lo bendiga, diciendo eso, vienen de hace 100 años. En Occidente, dentro de la comunidad cristiana. Antes de eso, ni los más enconados enemigos del Islam. Entonces, eso ya nos da una muestra del nivel de falsedad que hay en esa acusación. El tercer punto ya lo he estado, digamos, mencionando, y es esa idea de que los musulmanes vienen por allá de un sitio, digámosle Musulmania, o como lo quieran llamar. Muchos piensan que es de Arabia o del desierto árabe, o que por allá vienen los musulmanes, que son una raza de gente ahí rara, que no tiene nada que ver con nosotros y que de pronto viene aquí es a invadirnos. Y eso desafortunadamente tiene mucho que ver con una mentalidad tribal que todavía se fomenta hoy en día, y es una cosa increíble. Estamos en el siglo XXI, la aldea global, la globalización económica, las redes sociales, tenemos amigos de todas partes del mundo, pero todavía tenemos una visión tribal estrecha. Todavía estamos dispuestos a matarnos solamente porque yo soy de este barrio y tú eres de este otro. Ni siquiera de país, ni siquiera de ciudad, o porque tú te pones la camiseta de este equipo y yo me pongo la de este otro equipo. Eso es una visión tribal, y eso es precisamente una de las cosas que vino a combatir el Islam. El Islam, una de las primeras cosas que enseñó es: usted no es ni más ni menos que porque pertenece a esta tribu, o que porque pertenece a esta nación, o que porque pertenece a este país, o que porque tiene este color de piel, o que porque tiene este nivel de ingresos, o este estatus social, o que porque tiene este nivel intelectual, o esta cantidad de estudios hechos o de títulos pegados en la pared. Nada, absolutamente nada de eso lo hace usted ni mejor ni peor persona, ni que porque nació mujer, o que porque nació pobre o nació rico. Nada. Nada de eso te hace ni mejor ni peor persona. Lo único que hace a alguien mejor o peor persona a los ojos de Dios es su devoción, su compromiso real y sincero con Dios, de cumplir su ley, de seguir las enseñanzas de los profetas que Él nos envió a enseñarnos. Ese compromiso, esa devoción, esa dedicación es lo único que diferencia a un ser humano de otro. Y aquí viene un punto muy interesante, y es que esa devoción solo la conoce Él. Él es el único que puede juzgar quién es más devoto que quién. Porque Él es el único que él te lee la mente. Él conoce lo que tú piensas, Él conoce lo que tú sientes, lo que tienes en tu corazón, Él conoce tu vida, Él conoce cada decisión que has tomado, Él sabe cuáles son tus debilidades y sabe qué tanto luchas para mejorar en esas debilidades, para fortalecerte ahí. Entonces, Él es el único que puede juzgar eso. Lo demás, hay muchas cosas que podemos juzgar nosotros cuando estamos en la posición correcta de hacerlo. Por ejemplo, un juez al que se le lleva una persona sindicada de cometer un delito tiene que juzgarlo. ¿Y cómo lo va a juzgar? De acuerdo a unas pruebas, de acuerdo a una defensa. Eso está instaurado en la jurisprudencia islámica desde mucho antes que la jurisprudencia occidental. El juez tiene que juzgar, pero él juzga ciertas cosas dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Lo que hay en el corazón del hombre solo lo conoce Dios, y por eso la devoción solo la conoce Él. Y como han dicho muchos sabios, no solamente los sabios griegos, sino muchos sabios de muchas culturas,
una de las características de alcanzar cierto grado de sabiduría es darse cuenta de que uno realmente no sabe nada. Entonces, cuando una persona está muy convencida y segura y tranquila de que me hice musulmán y ya me salvé, ya me fui para el paraíso, ya solucioné el asunto, ese es un indicio de que esa persona todavía le falta mucho conocimiento, tanto intelectual como espiritual, porque lo que uno va aprendiendo con el Islam es a ser cada vez más humilde y a darse uno cuenta que a la final ni uno mismo es capaz de juzgarse en ese sentido, ni uno mismo es capaz de realmente saber hasta qué punto es devoto o no. Y lo único que uno puede hacer es todos los días de su vida esforzarse más y más y rogarle a Dios, al Creador, a Allah subhanahu wa ta'ala, que me haga de los devotos, que me haga de los que se purifican, que me haga de los que van por el camino recto, que no retire de mí su luz, que me haga de los merecedores del paraíso. Pero eso nunca me puede dar la tranquilidad de que ya me salvé, porque no hay forma de saberlo. Y si no puedo saber si yo me salvé, mucho menos puedo señalar a otro. Y de eso. Entonces ya empecé a extenderme, a divagar. Para cerrar, eso iba a que el Islam vino a romper esa mentalidad tribal. Entonces, por eso en el Islam sencillamente el asunto de la raza, la etnia, el color de la piel no tiene absolutamente ninguna validez. Y eso fue lo que se dio cuenta Malcolm X cuando fue al hacer el Hajj, estuvo en la Meca. Él siempre tenía en su mente lo que él había vivido en Estados Unidos durante la época de la segregación y de la lucha por los derechos civiles. Y él tenía muy metido en la mente que el blanco tiene una mentalidad blanco que no se la puede quitar. Y cuando llega a la Meca a hacer el Hajj, se da cuenta de que hay blancos, negros e intermedios, toda clase de colores, todo el abanico, unidos, juntos, indiscriminadamente, durmiendo juntos, haciendo sus rituales juntos, orando juntos, compartiendo el mismo plato. Y él dijo, esto debe haber equivocado. Esto nunca lo creí posible. Eso es lo que nos enseña el Islam. Entonces, los musulmanes no son una raza que venga ni de Arabia, ni del desierto, ni de Musulmania, que no existe ese lugar, sino que musulmán es cualquier persona. No importa de dónde venga, no importa su abolengo, no importa su estatus social, no importa su nivel intelectual. Cualquier ser humano que de manera libre e informada decide hacerse musulmán, declarando que Allah es el único Dios que merece ser adorado y que Muhammad es el último mensajero de Allah. Punto. Entonces hay musulmanes de todos los colores, de todas las nacionalidades, en todo el mundo. Hoy en día el Islam específicamente lo que llaman el sunismo, el Islam suní, que es la mayor denominación de musulmanes en el mundo, es la denominación religiosa más grande que existe, con más de 1.700, 1.800 millones de seguidores en el mundo. La segunda es la Iglesia Católica Romana, que tiene unos 1.200, 1.300 millones de fieles, y ya sigue bajando. Es una organización, hace unos años yo participé en un evento que hizo una organización que dijo, vamos a hacer hoy el día de la Dawa. La Dawa es invitar al Islam.
no es evangelización, no es yo vengo aquí a decirte, no, es invitar, y la mejor forma de invitar es pues conversar y dar ejemplo. Y vamos a hacer el Día de la Dawa, entonces en cualquier parte del mundo donde haya un grupo de musulmanes que quieran salir a la calle y hablarle a la gente del Islam, le vamos a enviar camisetas, le vamos a enviar libros para folletos para que regalen. Yo participé en esa ocasión, eso fue hace unos 4 o 5 años. En esta ocasión el evento se llevó a cabo en 185 países. Entonces, como mínimo, en esos 185 países hay comunidades musulmanas, grupitos de musulmanes. Y muchos de ellos son nativos de esos lugares. Entonces, cuando a alguien le dicen a un musulmán, es que usted es musulmán, devuélvase para su tierra, pero ¿cuál tierra? Si, por ejemplo, si a mí me dicen devuélvase para su tierra, es que yo soy colombiano, de padres colombianos, yo nací aquí y yo he vivido toda la vida, casi toda mi vida aquí, porque después de hacerme musulmán viví un tiempo en Egipto, pero casi toda mi vida la he pasado aquí, conozco la cultura, me gusta la comida, etcétera, etcétera. Soy más colombiano que cualquiera. Entonces, ¿a dónde me van a devolver? Musulmán no es una raza, musulmán no es un país, musulmán es una forma de vida. Y cualquier persona puede decidir libremente seguir esta forma de vida si eso es lo que quiere. Y eh, nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que aquellos que deciden conscientemente seguir la forma de vida, su vida, ambiente, tener una gran recompensa en la otra vida también. Bueno, y por último, ya brevemente, sí es cierto que en los países musulmanes no se pueden construir iglesias. En los países musulmanes, nada de iglesias. Y esto pues es completamente erróneo. Hay algunos que utilizan, ¿por qué se dice esto y para qué se utiliza esto? Precisamente hay también campañas y lastimosamente muchas de ellas vienen desde púlpitos de iglesias cristianas, donde dicen, no, es que ¿por qué a los musulmanes se les va a permitir construir aquí una mezquita si ellos no permiten construir iglesias en sus países? Y resulta que, por ejemplo, donde yo viví en Egipto, Egipto es uno de los países árabes con una de las comunidades cristianas más grandes y sólidas que existen, que es la comunidad cristiana copta, que tiene una tradición larguísima. El Papa, que es el patriarca de los coptos, tiene su sede en Alejandría, que fue la ciudad donde yo viví mayor tiempo. Yo conocí el lugar, no ingresé nunca, pero conocí el lugar, conocí la zona. De hecho, el patriarca anterior murió cuando yo estaba viviendo allá y me di cuenta de cómo era la dinámica, la gente arremolinada alrededor del lugar esperando a que se nombrara un nuevo patriarca, un nuevo papa, etcétera, etcétera. Hay iglesias por todas partes. Yo vi muchas iglesias, conocí algunas incluso por dentro. Cuando viví en el Cairo, viví en un lugar que estaba a 3 cuadras, a 3 calles de una iglesia muy grande, muy bonita. Y lo que hay que tener en cuenta es que también pues, la cultura de los cristianos de allá pues, es también diferente a la de acá. Entonces, uno no ve la diferencia como aquí de que, por ejemplo, muchas musulmanas se visten de manera muy corriente en nuestra sociedad y pasan desapercibidas, pero cuando una musulmana sale con hijab y sale cubierta, llama mucho la atención. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces ve uno a las
muchas mujeres en la calle con escotes profundos, con minifaldas, con que entonces como que la musulmana que se cubre el cabello hace un contraste muy fuerte. En Egipto, por ejemplo, no pasa eso. La diferencia entre una cristiana y una musulmana principalmente es que no se cubre la cabeza, pero no se ve, digamos, que haya una diferencia mayor a eso en cuanto a su vestir. Visten bastante, de una forma, digamos, bastante occidentalizada, bastante moderna, pero también bastante pudorosa, por decirlo. Entonces no hay un contraste tan grande y uno se encuentra con mujeres con niqab, mujeres con hijab que no se cubren la cara, pues se cubren el cabello, y mujeres que no se cubren el cabello en el mismo espacio, en un parque, en un centro comercial, en un supermercado, en una farmacia. La mayoría de las farmacias en, en Alejandría, por ejemplo, tenían imágenes religiosas porque la mayoría de los dueños de la farmacia son cristianos. Eh, y no había ninguna discriminación, no es que a esta la tratan de una manera y a esta la tratan de otra, no. Iglesias importantísimas ahí en los países árabes, en los países musulmanes. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tiene la mayor anglicana más grande de todo Oriente Medio. En Jordania hay iglesias católicas romanas muy grandes, con mucha tradición, muy importantes. En la región de Kurdistán, los adventistas reabrieron hace unos años su iglesia, que había estado cerrada debido a la guerra en Irak, y los musulmanes les ayudaron a reconstruir su iglesia y les ayudaron a reabrirla para que la comunidad cristiana pudiera regresar a sus hogares después de la guerra. En Marruecos hay también iglesias muy famosas. En Qatar hay una lista grandísima de iglesias. Entonces, el mito ese de que es que en los países musulmanes no se puede construir iglesias es falso. Hay una convivencia que viene de siglos atrás entre judíos, cristianos y musulmanes en muchísimas partes del mundo, y algunas que son históricamente muy famosas, y una muy importante para nosotros como gente de habla hispana es la de Toledo. En Toledo, pues España fue, casi toda la península ibérica fue musulmana durante casi 7 siglos. Hubo una influencia muy importante del Islam en muchas cosas, incluido en el idioma. El idioma español pues es una lengua romance, viene del latín, pero la permanencia de tanto tiempo de los musulmanes hizo que el árabe tuviera bastante influencia durante la época en que se fue desarrollando el español. Y eso llevó también a que hubo una colaboración muy famosa, la colaboración de los traductores de Toledo, que fue una colaboración entre cristianos, judíos y musulmanes que trabajaron hombro a hombro en la traducción de gran cantidad de sabiduría que habían recuperado primero que todos los musulmanes. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, pues los pueblos que habían sido sometidos por Roma odiaban a Roma y no querían saber nada de Roma y habían desechado totalmente los romanos. Por eso uno ve cosas tan sorprendentes como cómo es posible que en Europa, incluso en el siglo XVIII, la gente orinaba en una vacinilla y tiraba los orines a la calle desde la ventana en ciudades como Londres, cuando prácticamente 1000 años atrás los romanos tenían un sistema sanitario muchísimo superior. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Que los europeos eran los herederos de Roma. Pues no, los europeos durante mucho tiempo, y eso fue precisamente parte de lo que se llamó el oscurantismo, abandonaron por completo el conocimiento desarrollado por Grecia y por Roma,
Y fueron los musulmanes los que recuperaron eso, traduciendo todo ese material al árabe. Y después utilizaron todo ese material para desarrollar conocimiento nuevo, y así fue como los musulmanes desarrollaron la óptica, inventaron instrumentos de medición astronómica, inventaron relojes, inventaron una cantidad de cosas que después los equipos de traductores de Toledo vertieron nuevamente del árabe al latín. Entonces, la convivencia y la colaboración entre cristianos y musulmanes es algo que se ha dado desde hace siglos y que perdón, y que ha dado frutos maravillosos, como por ejemplo, aunque mucha gente lo niegue, y que esto ya sería para otro tema, es que sin esa colaboración en Toledo y esa vertir todo ese conocimiento tanto de Grecia y de Roma como de lo que desarrollaban los musulmanes a la España del siglo XV y a la Europa del siglo XV y XVI, fue lo que permitió que hubiera la ilustración en Europa. Sin eso no hubiera habido ilustración. Entonces eso fue un trabajo mancomunado también. Y es muy triste que, siendo que, por ejemplo, en el Corán Dios nos dice que él había establecido, digamos, un pacto con los judíos y con los cristianos por la tradición que se les había revelado anteriormente, porque originalmente la Torá le fue revelada por Dios a Moisés, los salmos a David, el evangelio a Jesús, y todos ellos son para nosotros profetas enviados por Dios, que Dios los bendiga. Entonces, en la sociedad islámica, los cristianos y los judíos tienen un estatus especial, un estatus de protegidos. Entonces es muy triste que se vengan a dar ataques totalmente infundados e innecesarios desde los púlpitos, y que hayan enfrentamientos entre cristianos y musulmanes por razón de su religión, cuando no hay justificación real a eso, y cuando la convivencia y la colaboración entre ambas comunidades es algo que es muy bueno y muy provechoso no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Bueno, creo que hasta aquí. Espero haber sido lo suficientemente claro. Yo tengo la característica de empezar a desviarme, espero no haberme desviado mucho. Y ya que los hermanos del Sheikh Wesley Lebron, y que si tienen alguna pregunta, pues puedan hacerla. طيب جزاك الله خير سعيد, بارك فيكم تم. Te lo acepte, mashallah, y te lo ponga, mashallah, en tu, mashallah, para el día del juicio. Hay una pregunta aquí, te la voy a poner aquí en la pantalla para que Sí. la lea. Que la hermana Laila nos dice: recientemente se ha publicado un video por la red donde una mujer, entre comillas musulmana, vestida con hijab y abaya, llega a un almacén en una ciudad, un país islámico, y empieza a romper unos ídolos hindús que estaban en la estantería para la venta con una actitud agresiva. ¿Cuál es la respuesta islámica frente a esta actitud? Sí, hermana, tuve la oportunidad de ver ese video. Bueno, digamos, desde la parte legal de FIC sería mejor que se respondiera esa pregunta por un experto en jurisprudencia, pero digamos, desde el fundamento, lo primero que puedo decirte es, efectivamente, nosotros sabemos que Allah ha prohibido las imágenes. Es algo que no solamente está en el Corán, está en la Biblia, está en la Torá, y sabemos que el profeta Muhammad, cuando entró a la Meca, liberó a la Meca del paganismo, lo primero que hizo fue romper las imágenes. Pero ¿cuáles imágenes rompió el profeta? Él rompió las imágenes que estaban en la Kaaba. Y las imágenes que estaban en la Kaaba estaban violando un espacio sagrado, consagrado única y exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala desde el principio de los tiempos.
porque la Kaaba fue construida por el profeta Abraham con su hijo, el profeta Ismael, que Alá los bendiga, pero tenemos también registros de que la primera Kaaba fue construida por el mismo Adán, que Dios lo bendiga también. Por eso muchos lo consideran el primer profeta, y bueno, ya hay toda una cuestión ahí. Pero la cuestión es que efectivamente, cuando el profeta entra a Meca, ¿qué le dice a los mecanos? Les dice, los que se quieran quedar, se les respetará su vida, sus posesiones, su creencia. Él no dijo, si se quieren quedar, les tocó convertirse al Islam. O si no, aquí o se van o los pasamos al papayo, como decimos en Colombia. No, él no dijo eso. La gente estaba aterrada. ¿Por qué? Porque la costumbre de la época, desde siglos antes y hasta muchos siglos después, la costumbre, ¿cuál fue siempre? Si un ejército conquista una ciudad, pues llega y acaba con todo. Todo lo que pueda agarrarse lo agarra para sí. Las mujeres, el primer botín de guerra siempre fue la mujer. Mujeres que se las llevaban las niñas para violarlas o para casarlas o para tenerlas de esclavas, a los hombres esclavizarlos, matarlos, coger todas las propiedades de la gente, expropiarla por la mala. Entonces, ¿por qué conquistamos? O sea, yo gané, usted perdió y de malas. La conquista de la Meca es algo que no tiene precedente en la historia. Es una fuerza imparable, infinitamente superior en poder armamentístico a lo que podía defenderse la ciudad. Una fuerza increíble, de más de 10.000 hombres contra una pobre ciudad que estaba ahí, que no sabía cómo defenderse. Entra sin derramar sangre. Y la promesa del profeta es, si usted se quiere quedar, se puede quedar. Lo único que le exigimos es que tiene que respetar la ley islámica, porque ahora la ley islámica es la ley del Estado. Va a fundar aquí un nuevo Estado. El Estado es un Estado musulmán, entonces usted tiene que atenerse a la ley islámica, y dentro de la ley islámica es que usted no puede adorar imágenes en público. Pero él no dijo que si usted tenía una imagen en su casa, entonces iba a entrar a su casa y se la iba a romper. Él no dijo eso. Como les decía, una de las cosas que nos enseña el Islam es a atraer a la gente de la mejor manera. Y nosotros vemos que mucha gente que no se convirtió al Islam cuando entró el profeta a la Meca, pero se quedó en la Meca, con el tiempo abrazaron el Islam. ¿Por qué? Porque vieron en los musulmanes un ejemplo de convivencia, de solidaridad, de amabilidad. Y dijeron, bueno, sí, destruyeron los ídolos que había en la Kaaba y ya no podemos ir a adorarlos allá, pero básicamente la vida en muchos sentidos nos mejoró, porque eso es lo que hace el Islam. El Islam llega con una ley más justa que mejora la condición de vida de las personas. Entonces dijeron, no, pues sí, realmente, sí, esto tiene que ser algo bueno. Y muchos empezaron a escuchar al profeta y a seguirlo. Entonces, si yo llego a un lugar donde están vendiendo imágenes y empiezo a romperlas, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo propiedad privada. Yo de pronto puedo pasar una queja y decir, yo no estoy conforme con esto. Si la ley de mi país prohíbe que se vendan esas imágenes, yo puedo poner una queja ante las autoridades, porque hay que seguir un proceso. Eso es lo mismo de que si yo digo, ah, no, yo cogí a un ladrón, entonces yo le voy a aplicar una pena islámica. Entonces, si el Islam dice que al ladrón se le hace esto, entonces yo se lo hago. No. La ley islámica dice al ladrón se le pueden aplicar
tal sentencia o tal otra, dependiendo también del grado y tal, y no sé qué. ¿Y eso quién lo decide? Un juez. ¿Y cómo lo decide? En un juicio. ¿Y por qué el juez va a hacer un juicio? Porque unas autoridades competentes llevaron al ladrón ante el juez. Entonces hay que hacer las cosas de la manera correcta, no tomarnos la ley por la mano y no hacer este tipo de cosas que lo único que hacen es pues hacernos quedar mal. O sea, la gente que no es musulmana y que ve esto, la gente atea, por ejemplo, ni siquiera se van a sentir ofendidos porque le rompieron a su ídolo, no. Se van a sentir ofendidos porque ¿y usted con qué derecho entra a un almacén y destruye propiedad ajena? Entonces, eso no tiene sentido en ninguna parte. Entonces, si yo invitaría a esa mujer y a todas las personas que hayan visto el video y que les haya parecido correcto, que reflexionen y que no es esa la forma de comportarse. Mashallah, mashallah, barakallahu fiqh. No sé si tienen más preguntas. Si tienen más preguntas, la pueden poner aquí en el chat, inshallah ta'ala. Si no, también después, para los que van a escuchar la charla después, porque hay alguna gente que están registrados, que no están presentes con nosotros, y a lo mejor te llegan preguntas, pueden mandar las preguntas después, inshallah, y se las pasamos a Sheikh Said, inshallah, para que la conteste, inshallah. Son los Si hay otras preguntas, si hay otras preguntas, las pueden preguntar. Igualmente, si tenemos gente no musulmanas que estén presentes con nosotros, escuchando, inshallah, también pueden mandar sus preguntas. Si no están cómodos hacer la pregunta aquí, nos pueden llamar privadamente al 1877 Y-Islam. Lo pongo aquí por debajo, 1877 Y-Islam. Y lo priman el número 2 y hay una persona que te contestará el teléfono y te contestará la pregunta igualmente y hablamos español, inshallah. Y ese número 24/7, inshallah, lo puede usar, inshallah. Vamos a ver. Sí, sobre todo para las personas no musulmanas que nos estén viendo, no teman preguntar algo que de pronto les parezca, no, es que de pronto se van a ofender esto. No, para nosotros es muy importante pues aclarar cualquier duda y compartir, y no con la idea de que no, entonces ya me hizo la pregunta, entonces voy a aprovechar para convertirla. No funciona así el asunto. Nosotros creemos que el único que guía es Allah. Nosotros lo único que hacemos es brindar la información de corazón lo más correcta, lo más honesta que nuestra capacidad. Y pues estamos abiertos siempre al diálogo porque el conocimiento también proviene de Dios, y compartir, fomentar y buscar el conocimiento es algo que es muy importante para nosotros porque es algo que está en el centro mismo también de la enseñanza islámica. Para nosotros no puede haber una fe ciega. La fe se alimenta del conocimiento, y esa es una de las razones de que durante muchos siglos la civilización islámica haya sido la más avanzada en las artes y las ciencias en el mundo, y que ha sido una luz para el mundo. Ahí está.
Acá disculpa que se me fue el internet de momento. Ok. A ver si hay otra pregunta después de esa. No creo que hay otra pregunta a Sheikh Said, inshallah ta'ala. Lo dejaremos aquí, inshallah. Como dije, si tienen preguntas, no tengan temor de preguntar. Nos pueden llamar también en la línea gratis, que es gratis, 1877-Y-Islam. Y también puede mandarnos un mensaje por medio de la página de Facebook, ¿Por qué Islam? O también pueden visitar la página porqueislam.org si quieren más información sobre el Islam. Y para aquellos que no llegaron a estar presentes con nosotros hoy y que preguntas, me pueden mandar las preguntas por medio de correo electrónico, inshallah, que ustedes ya la tienen, y se la mandaremos a Sheikh Said Pedraza, inshallah. Sheikh Said, mashallah, que Allah te bendiga, mashallah, que te ponga en la balanza de las obras y que hasta que esté frente a Allah subhanahu wa ta'ala, lo encuentre a Allah subhanahu wa ta'ala completamente complacido contigo y que te llene con su misericordia, mashallah, su amor y finalmente en la entrada del paraíso más alto del Firdaus al-A'la. Inshallah. Mis queridos hermanos y hermanas, que la paz y la bendición de Allah esté con todos ustedes. Said, aguántate un momentito, vamos a cerrar aquí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.